Este es el podcast E-Commerce Edge con su anfitrión Jason Greenwood. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast E-Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Es un placer dar la bienvenida a nuestro próximo invitado de hoy, el señor Aim Agarwal de Anglera. Bienvenido, Ame. Gracias por invitarme, Jason. Es genial tenerte con nosotros hoy. Finalmente nos conocimos en persona por primera vez en Shock Talk en Las Vegas hace unos meses. Cuesta creer que ya haya pasado tanto tiempo. Y has asistido de nuevo a Shop Talk, esta vez en Europa, en España. Sí, exactamente. ¿Cuándo fue? Hace un par de semanas. Siempre es bueno asistir a conferencias. Sí, lo mejor de Shop Talk, me gusta el aspecto de speed dating de Shop Talk, especialmente, obviamente, si eres un proveedor de plataformas. Es genial poder mostrarte frente a un montón de marcas diferentes, una lista curada de personas con las que reunirte, sentarte y tener conversaciones. Es una excelente manera de conocer a mucha gente en un periodo de tiempo muy corto, ¿verdad? Como 100%. Y creo que Shopok es súper amigable con startups como la nuestra. Y por eso nos encanta, porque siempre conseguimos beneficios y podemos conocer a un montón de gente realmente genial. Una conferencia muy innovadora. Así que sí, nos aseguramos de estar en todas. Me encanta, me encanta. Escucha, vamos a tener una gran charla sobre Anglera, lo que están construyendo allí y cómo llegaron a estar en este sector. Pero antes de hacer eso, y tu YC eres producto de IC y hablemos de eso también. Pero antes de hacerlo, ¿por qué no hablamos un poco sobre cómo llegaste a estar en este sector en primer lugar? Vienes de un entorno tecnológico, obviamente. Fuiste a Stanford, gerente de producto en Uber durante casi 3 años. Definitivamente yo consideraría que tienes una mentalidad de ingeniería y realmente una mentalidad técnica muy profunda, pero ¿por qué no me cuentas qué fue lo que te atrajo a este mundo? Sí, definitivamente. Y mucho de eso fue, de hecho, enfrentar algunos de los desafíos que ahora estamos resolviendo. En mi puesto anterior en Uber, y más específicamente, trabajaba en Uber Eats, en nuestro negocio de entregas al por menor, y como parte de ese negocio teníamos que incorporar millones de productos de cada minorista. Exacto. Los targets del mundo hasta las pequeñas tiendas familiares, y eso se convirtió en un gran desafío. Así que teníamos equipos en todo el mundo haciéndolo manualmente y teníamos nuestros algoritmos de aprendizaje automático internos, tratando de etiquetar todos los productos, extraer atributos, categorizar los productos. Y ver todo ese tipo de proceso era, sinceramente, un gran punto de dolor en Uber. Y empecé a pensar, oye, probablemente este no es un problema exclusivo de Uber. Probablemente ocurre en cada minorista, en cada marketplace e incluso en otras marcas grandes. Exacto. ¿Cómo gestionas y enriqueces toda la información de producto que tienes disponible? Y así fue como me topé con este problema. Como mencionaste, pasamos por iCombinator, empezamos a conseguir algunos de nuestros primeros clientes adicionales y alianzas de diseño, y desde entonces ha sido bastante sorprendente ver que este problema aún existe y lo grande que es. Y todos con los que hablamos lo enfrentan de una u otra manera. Y sí, diría que fue por casualidad que terminamos entrando en este sector y ahora, mirando atrás. Wow, me encanta. Dicen que hay que usar tu propio producto, resolver tu propia necesidad o como quieras llamarlo. Creo que obviamente si has experimentado un desafío o una oportunidad de primera mano y luego construyes algo para abordar ese desafío u oportunidad, probablemente sea una de las mejores formas en que puedes construir algo. Sé que con mi consultoría pensé, quiero darle la vuelta por completo al concepto de consultoría y quiero construir una estructura y una forma de hacer las cosas, la manera en que entrego los servicios e incluso mi modelo de precios, la forma en que manejo todo por suscripción. Quería hacer las cosas de manera diferente al resto del mercado y es porque he estado del otro lado, he sido cliente recibiendo servicios de proveedores de servicios y pensé, no siempre me gustaba la forma en que me prestaban esos servicios o la manera en que me los cobraban, así que quise hacerlo de manera diferente como resultado. Así que creo que si has experimentado dolor en un área específica y tratas de abordar ese dolor en el mercado, entonces llegas mejor informado de lo que estarías de otra manera. Es 100% la información, pero también la motivación. Tienes como un compromiso personal de resolver este problema y una motivación muy profunda. Has pasado por todas las frustraciones y lo has enfrentado tú mismo. Vas y hablas con los clientes y les dices, yo estuve en tu lugar y sé exactamente por lo que estás pasando y aquí está cómo podemos trabajar juntos para solucionarlo. Así que diría que obviamente la información, pero sí, la motivación probablemente es incluso una parte aún más importante. Y estoy seguro de que tú también lo has visto con algunos de los trabajos de consultoría que estás haciendo. Sí. Y mira, creo que lo realmente interesante de tu tecnología es que este es un desafío universal. No importa si eres un negocio B2C, un negocio B2B o un negocio D2C.
En realidad, la mayoría de los negocios que venden productos físicos a través de un canal de comercio electrónico o comercio digital, no importa si es un sitio web de comercio electrónico, no importa si es a través de Eddy, Punchout, Marketplace o lo que sea, la realidad es que si estás vendiendo a través de cualquier canal digital y vendes un producto físico, necesitas tener datos de producto de muy alta calidad, muy completos y muy ricos para poder complementar esos productos y venderlos de manera significativa. Y luego, obviamente, para algunos canales como Amazon y similares, no solo tienes que tener datos únicos, sino que también debes mapearlos y estructurarlos de tal manera que ese marketplace esté satisfecho de recibir esos datos y los asocie correctamente en su esquema de datos para que tu producto sea categorizado adecuadamente, listado correctamente y, en última instancia, presentado de la manera adecuada al cliente correcto en el momento adecuado, como parte de ese proceso de descubrimiento de productos por el que pasan los clientes o compradores, y así tus productos puedan ser encontrados en los escenarios adecuados para los que realmente encajan. Y por eso esto se siente como un desafío muy universal. Me he enfrentado a esto con mis clientes tanto cuando trabajaba en una agencia como cuando trabajaba para una marca e implementamos un PIM por primera vez en la empresa, gestionando miles y miles de SKUs de productos de cientos de proveedores. He enfrentado este desafío como marca, lo he enfrentado como agencia y ahora lo enfrento como consultor. Así que he pasado por todo el espectro de ver este desafío de primera mano y Dios mío, es bastante universal. 100%. Y usted menciona el descubrimiento y cómo se utilizan los productos Discovery hoy en día. Y luego también están proyectando cómo la gente encontrará productos en el futuro. Y creo que es probablemente un tema muy interesante en el que profundizar, que es la forma en que los consumidores descubren los productos, que está cambiando fundamentalmente, de la misma manera que la gente solía ir a las tiendas y luego comenzó a comprar en línea. Ahora realmente son los agentes de IA los que van a hacer gran parte de las compras, ¿verdad? Agentes personales de compras. Tienes que aparecer en los motores de búsqueda como ChatGPT, Perplexity. La forma en que los consumidores buscan productos está cambiando. Así que gran parte del trabajo en el que hemos estado pensando es cómo podemos asegurarnos de que las marcas, los minoristas y los marketplaces estén preparados para ese cambio fundamental en el descubrimiento. Y cómo pueden asegurarse de que su contenido no solo esté creado para los humanos cuando llegan a las páginas de producto, sino también para estas IAs, para los bots de IA, para los scrapers, para los agentes de IA que realmente van a tomar esas decisiones de compra. Así que ese es un cambio fundamental, y todos van a tener que evolucionar con ello. Veremos cómo se desarrolla, pero realmente queremos ser parte de la habilitación de los minoristas que están a la vanguardia de esta tecnología o innovación para que se mantengan por delante de esa tendencia en lugar de tener que ponerse al día, exacto, o resistirse a cómo está evolucionando el mundo. Sí, no hay duda de eso. Definitivamente creo que la naturaleza fundamental de la personalización de la búsqueda y el merchandising, casi todas las piezas tecnológicas en cascada, desde una perspectiva de comercio o habilitación de comercio, dependen de datos de producto realmente buenos para poder hacer bien su trabajo y ofrecer un buen servicio. Y sin ese tipo de datos puedes construir un Ferrari. Puedes salir y gastar mucho dinero en todo tipo de tecnologías de personalización y búsqueda para comercios, desde tus nostos hasta cualquier tipo de tecnología que puedas imaginar allá afuera. Pero todas ellas esperan y dependen de datos de producto muy buenos, tanto estructurados como no estructurados, atribuciones, conjuntos de atributos, valores de atributos, matrices de datos que puedan convertirse en algo útil desde la perspectiva de la capa de presentación. Así que todas estas otras tecnologías posteriores e incluso los sistemas PIM, al final del día tienes que obtener los datos de algún lugar, ¿verdad? Y la sensación es que incluso si tienes un sistema PIM en tu empresa hoy en día, si no tienes nada que poner en el sistema PIM, entonces probablemente no te va a servir de mucho. Y vas a estar gastando mucho dinero en tecnología de la que no vas a obtener un gran valor. Tus objetivos más ambiciosos, etcétera, no te van a aportar un valor tremendo de estas piezas de tecnología de alta gama, como Ferraris en tu stack, a menos que tengas una buena base de datos de producto de calidad. No, exactamente. Y ahora mismo gran parte del trabajo que la gente hace en PIM es muy manual, ¿verdad? Tienes que entrar, completar, mapear, estandarizar, normalizar, enriquecer y revisar sitios web de marcas, buscar en PDFs para encontrar esa información que falta. Y es simplemente una enorme cantidad de trabajo. Pero también es un trabajo que está hecho a la medida para los modelos de lenguaje grandes, ¿verdad? Porque pueden revisar todos estos datos no estructurados, algo que a un humano le tomaría 30 minutos, una hora, revisando para encontrar todas las especificaciones. Pero ahora podemos analizar eso a gran escala y realmente estructurarlo, así como los combustibles que se requieren, y junto con eso, proporcionar explicaciones. Puedes hacer preguntas, ¿verdad? Puedes tener un rastreo claro de dónde encontraste esta información. ¿Estaba en un PDF? ¿Estaba en el sitio web del fabricante?
Estaba en la imagen de la que la estás extrayendo, y creo que ese es también el momento realmente único y revelador de los LLMs, donde antes era difícil. Tenías algún modelo de deep learning entrenado para una tarea muy específica. Categoriza mis productos, ¿verdad? Y ahora puedes tomar un montón de estos diferentes insumos que son todos no estructurados y luego hacer mucho del trabajo manual que antes tenía que hacerse con grandes equipos y volverlo mucho más eficiente. Así que se trata menos de la entrada manual de datos y más de pensar estratégicamente. Oye, ¿cuáles son los atributos que mis usuarios necesitan ver cuando llegan a la página de producto? ¿Cómo debería estructurar mis taxonomías? ¿Cómo puedo realmente mejorar la conversión? ¿Cómo debería pensar sobre las imágenes, sobre todos los productos? Así que se trata menos de rellenar los datos y más de la reflexión estratégica. Exacto. Y luego deja que GL u otros datos similares, diferentes plataformas, completen esa información y así puedes probar e iterar fácilmente cosas a gran escala. ¿Qué es el otro gran beneficio? Ahora mismo, si quisiera añadir atributos a cada uno de mis productos, tendría que hacerlo manualmente. Tendría que pasar horas y horas completando todo. Pero ahora puedes añadirlo, ejecutarlo, ver los resultados y decir, ok, déjame ajustarlo un poco. Y entonces tienes este flujo de trabajo iterativo sobre el que puedes construir, lo cual también es muy interesante porque, como programador, hago eso con algunas de las herramientas de programación que utilizo, y existen cosas como Cursors en el mundo, existe Windsurf en el mundo, y queremos llevar ese mismo nivel de magia a los PIMs del mundo, o básicamente al mundo del comercio electrónico, donde todo es muy eficiente y sencillo, ¿verdad? Y mi pensamiento se centra menos en depurar los pequeños detalles y más en lo estratégico. Déjame averiguar qué debería hacer a continuación. Y luego con la IA acompañándome y ayudándome a hacer gran parte de ese trabajo manual que antes me tomaba horas y horas de estudio. Sí, y es realmente interesante que hables específicamente de taxonomías porque no podría estar más de acuerdo contigo. Incluso plataformas como Verbolia y otras plataformas de SEO automatizado que existen básicamente crean páginas optimizadas para SEO que ya representan la demanda de búsqueda en el mercado, ya sea a través de un motor de preguntas y respuestas, a través de una búsqueda en Google o lo que sea. Crean, en efecto, páginas de categoría, por decirlo de alguna manera, por miles que están dirigidas específicamente a un conjunto prefiltrado de productos y a un nombre prefiltrado de categoría que coincide exactamente con las principales consultas altamente populares que existen en el mercado en torno a tu conjunto de productos. Y así, en lugar de que un cliente tenga que llegar a una categoría principal, profundizar en las subcategorías o aterrizar en una categoría con 500 productos y luego aplicar 5 filtros para llegar a los 3 productos que realmente le interesan, pueden ser dirigidos ya sea desde un anuncio de búsqueda pagada que los lleva directamente a una página de destino totalmente hiperrelevante, o desde una búsqueda orgánica que los lleva a un conjunto de productos prefiltrados, de modo que esos 3 productos que querían ver finalmente aparecen en esa página de categoría de manera única para ellos. Pero, de nuevo, todas estas plataformas, estos sistemas automatizados de SEO a escala, lo que yo llamo plataformas de SEO empresarial, lo registran todo. La realidad es que requieren enormes conjuntos de datos estructurados y datos de facetas y filtros para que puedan combinar no solo la estructura de categorías y la taxonomía existentes, sino que también puedan superponer todos los atributos y filtros disponibles, de modo que ahora, de manera efectiva, creamos una página prefiltrada, pero sin esos datos estructurados no saben cómo aplicar esos conjuntos de productos prefacetados de una manera significativa para hacerlos coincidir con una consulta determinada e incluso para un SEO escalable. Tienes que tener estos datos disponibles, ¿verdad? Exactamente. Y creo que ahora mismo estos bots y estas herramientas de búsqueda están viendo quizás solo el 20 o 30% de todo lo que hay que saber sobre ese producto, ¿verdad? Están viendo información muy limitada. Pero ¿qué pasa si vamos y enriquecemos esa información, verdad? Y mucha de esa información está enterrada, ya sabes, en el sitio web del fabricante o está oculta en un documento PDF al que el motor de búsqueda no va a poder acceder, ¿cierto? No van a analizar miles de páginas de PDFs, no van a estar mirando todas las imágenes de los productos. Entonces, ¿cómo podemos realmente pensar en extraer los atributos más importantes por los que los usuarios buscan, que los usuarios quieren ver, que los agentes de IA quieren ver cuando llegan a tu página? ¿Y cómo los presentamos? Así que es muy fácil, ¿verdad? Existe este concepto de crear un archivo LLMs, TXT o Markdown para que, cuando los LLMs lleguen a la página, sepan todo lo que necesitan saber y no tengan que hacer ningún trabajo adicional. Muy sencillo para ellos. Y si lo haces, eso va a ayudar a que tus productos realmente aparezcan cuando los usuarios los busquen. Así que lo realmente importante es cómo eliminas muchas de esas fricciones y te preparas para el éxito en el futuro, que es cómo va a comprar la gente en el futuro. ¿Qué atributos quieren ver? ¿Qué les importa? Exacto. Y de nuevo,
Es ese cambio fundamental en el comportamiento del usuario lo que resulta realmente interesante, porque ahora buscas a través de preguntas, ¿verdad? Buscas más por una... Narrativa, buscas más por narrativa. Exacto. De hecho, tienes la conversación como la tendrías con un representante de ventas dentro de una joyería cuando entras. Exactamente. Y eso es exactamente así. Y lo que piensas es, este es mi caso de uso o este es el evento que se acerca y esto es lo que estoy buscando. Y entonces intentas hacer ese emparejamiento. Ninguna página de producto hoy en día va a decir, oye, estas son las ocasiones para las que estos zapatos son buenos. Pero así es como la gente busca. Y necesitas empezar a mostrar atributos de ese tipo, ¿verdad? En sus PDPs, agregue eso a disposición de los modelos de IA para que realmente indexen de modo que sepan mostrar esos productos cuando los usuarios los busquen. Así que creo que es algo realmente interesante. Y otro buen ejemplo de lo que estábamos charlando con uno de nuestros clientes es que venden purgas, y esto es 100 decimales. Seguro. Bueno, pero no deberías destacarlo como una purga silenciosa. Para que cuando los usuarios busquen, digan, esto es importante para ello, ¿correcto? Es un atributo estructurado, es una etiqueta que luego va a aparecer. De lo contrario, son dos pasos, un salto de dos pasos. Exacto, es como saber ese atributo y luego saber qué significa. Estamos tratando de eliminar ese salto a través de obstáculos para los modelos de IA y hacerlo muy fácil para decir, bien, esto es lo que los usuarios están buscando, esto es lo que quieren encontrar. Estos OIs y ese es otro tipo de dominio completamente diferente. Analizar eso, hacerle seguimiento y luego retroalimentar cómo presentas tus datos. Sí, y creo que también tenemos un desafío único en el mercado donde algunos proveedores, fabricantes, distribuidores, etcétera, pueden suministrar una gran cantidad de datos de productos, pero casi siempre o a menudo pueden ser datos muy poco estructurados. Es decir, por ejemplo, aquí está nuestra descripción larga. Puede que sean 5 párrafos de una descripción extensa y que contenga detalles realmente valiosos. Puede estar describiendo esta bomba con un nivel de detalle enorme de manera narrativa. Puede estar contándote cómo se diseñó esta bomba, cómo se fabricó, cuál es su capacidad de flujo, cuánta capacidad de manejo de presión tiene. Puede darte toda esta información de una forma casi narrativa y descriptiva. Pero poder extraer esos datos y además añadir versiones muy estructuradas de esa información al producto, de modo que dos productos similares puedan compararse uno al lado del otro basándose en esa taxonomía estándar de datos y ese modelo de datos estándar, eso se convierte en un verdadero desafío para muchas marcas también. Así que incluso si tienen el volcado de datos en bruto de un montón de información no estructurada, el reto es convertir eso en algo significativo, además de los datos narrativos no estructurados. Así que aún así puede que quieras la descripción larga en una página de producto, pero también quieres toda esa información adicional estructurada en formato tabular o de tabla para que las personas puedan, por ejemplo, comparar productos uno al lado del otro en una lista de comparación de productos. Y creo que eso es lo que realmente me entusiasma de este problema, que es un claro momento de ¿por qué ahora? Porque antes de los LLMs no podías realmente manejar grandes cantidades de datos no estructurados y hacer exactamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Así que hay un por qué ahora en términos de la capacidad tecnológica que ahora es posible, pero también hay un por qué ahora en cuanto a la necesidad de hacer esto, ¿verdad? Así que es como ese momento en el que las estrellas se alinean, lo cual creo que es realmente emocionante porque esto necesita hacerse más que nunca y ahora tenemos la tecnología que lo hace posible y accesible. Así que sí, creo que es un momento realmente interesante para el comercio minorista pensando en cómo será el futuro. Y creo que todos tienen estas discusiones y están tratando de prepararse para el futuro. Pero creo que es un momento realmente interesante y tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla todo esto. Sin duda. Y según tengo entendido, siendo totalmente transparente con mi audiencia, nunca hemos trabajado juntos en un proyecto, así que tengo que basarme en lo que se muestra y simplemente en lo que aparece en el sitio web y en los elementos de la plataforma que hemos discutido anteriormente. Pero según entiendo, puedes ingerir datos de múltiples formas diferentes. Lo basas en IA multimodal, así que puedes cargar un PDF, puedes cargar un CSV, puedes cargar imágenes, incluso quizás buscar en Internet e intentar encontrar datos basados en una coincidencia de SKU o una coincidencia de ASIN o algo por el estilo. Así es. Obviamente la mayoría de los LLMs base ya han sido entrenados con datos de todo Internet, así que muchas veces ya tendrán ciertos datos sobre SKUs específicos o productos específicos con un título concreto que puedes incorporar para enriquecer. ¿Hay alguna fuente de datos que me haya faltado mencionar y con la que normalmente trabajarías para incorporar en este ciclo de enriquecimiento?
no, es exactamente eso. La forma en que nos gusta pensarlo es, no sé si has usado Deep Research en Perplexity o ChatGPT, pero es muy similar, aunque construido específicamente para comercio electrónico. Exacto. Así que va a revisar todas esas fuentes de datos y luego usarlas para básicamente extraer los atributos estructurados de los que hemos estado hablando. Entonces, para recapitular, serían los PDFs, las imágenes, cualquier feed o archivo CSV que los proveedores envíen y luego los sitios web que encontramos a través de una especie de modo de investigación web que tenemos disponible. Vaya, increíble. ¿Y cómo se ven ustedes dentro del universo de aplicaciones similares? No me he topado con otra plataforma que haga las cosas exactamente como ustedes. Hay un par de otras plataformas por ahí. De hecho, hemos tenido un par de ellas en el podcast. Hemos tenido a Ocular en el podcast antes y también a los chicos de DataX. Así que hay plataformas que han intentado abordar esto de diferentes maneras. Ocular principalmente intenta enfocarse en atribuciones ATT basadas en imágenes. Entonces, básicamente escanean una imagen con visión por computadora y luego intentan extraer todos los atributos de esa imagen y decir, mira, ok, si es moda y esto es un vestido rosa con lunares, intentarán agregar, y si tiene un escote en B y es de largo medio, lo que sea, entonces intentarán extraer todos esos atributos y mapearlos en la taxonomía que el comerciante ha proporcionado al sistema. Correcto. Y luego tenemos DataX, que puede hacer web scraping, puede ir a sitios web objetivo, extraer datos y luego lo que hace es intentar extraerlos y mapearlos en tu taxonomía existente, donde encuentra coincidencias efectivas basadas en cadenas de texto, donde tiene sentido mapear algo en tu taxonomía existente. Pero DataX, curiosamente, al menos hasta donde yo sé, y me matarán si me equivoco en esto, normalmente no genera una taxonomía ni sugiere una taxonomía para un conjunto de datos. Ellos trabajan dentro de taxonomías existentes e intentan mapear los datos de la mejor manera posible uno a uno en esa taxonomía existente. Así que parece que están tomando elementos de lo que ellos hacen, pero también haciendo un montón de cosas que ellos no hacen. Sí, creo que es un muy buen resumen de cómo somos diferentes. Así que, tal vez para profundizar un poco más en los detalles, en Y Combinator, uno de los grandes principios es realmente entender lo que están haciendo tus clientes, ¿verdad? Y por eso pasamos los primeros 3 a 6 meses, observando cómo la gente usaba nuestra herramienta, ¿verdad? Analizando los flujos de trabajo que realizan y viendo dónde están las brechas, cuáles son los casos límite. Y en lugar de pensar simplemente que la tecnología es una buena solución para este problema, en realidad entendimos el flujo de trabajo y construimos un flujo de trabajo muy adaptado a ello. Y creo que esa es la parte más única de nuestra plataforma. Nuestra plataforma toma decisiones como lo haría un humano. Por ejemplo, me falta este atributo. Déjame ejecutar una búsqueda en la web para encontrarlo. ¿Verdad? O no sé qué es esto, no puedo inferirlo de las imágenes, así que voy a mirar el manual de usuario en PDF y extraerlo de ahí. O por ejemplo, este es un caso que hemos visto muchas veces. Tenemos una lista de atributos y hay un atributo que no se corresponde claramente con ninguno de los valores. Y entonces, en lugar de intentar forzarlo, el sistema es lo suficientemente inteligente como para decir, oye, ¿por qué no creas un nuevo nodo, verdad? O una nueva categoría o un nuevo atributo. Y eso es como la parte de la taxonomía que mencionabas también, donde piensa un poco más como lo haría un humano, porque hemos pasado tanto tiempo entendiendo profundamente cómo piensan realmente los humanos sobre esto, ¿verdad? Trabajando con equipos de comercialización, equipos de contenido, equipos de comercio electrónico, para entender realmente cómo realizan esta tarea manualmente y luego cómo podemos empezar a automatizar las partes más manuales, de modo que ahora los revisores puedan centrarse en las partes estratégicas y de mayor nivel del flujo, en lugar de en las tareas manuales de ingreso de datos. Y eso es realmente lo que creo que es la parte más única, obtener esos datos, encontrar la información que falta, en lugar de simplemente decir, oye, esto es lo que tenemos disponible y podemos hacer algunos pequeños ajustes. Es una reconsideración mucho más fundamental de todo el flujo de trabajo de principio a fin. ¿Y cómo podemos hacer eso de manera más idéntica e inteligente? Y supongo que en ese escenario las integraciones de sistemas se volverían, si no lo son ya, una parte muy importante de la propuesta de valor de la plataforma. Porque al final del día, realmente preferiría no tener que exportar desde tu plataforma a un archivo CSV y luego cargarlo en mi sistema PIM y todo ese tipo de cosas. Preferiría que todo se mapee automática y dinámicamente en mi sistema de registro, ya sea mi plataforma de comercio, mi PIM o incluso una hoja de Google. Podría ser una hoja de Google a la que mapeamos las cosas como punto intermedio para luego enviarlas a otros sistemas. ¿Cuál es el estado actual de tu conjunto de integraciones y cuál es tu visión para las integraciones en el futuro? Sí, esa es una excelente pregunta. Así que ahora mismo sí, cuando estamos incorporando nuevos clientes, normalmente es importar y exportar archivos CSV, como mencionas, con las cargas masivas. Correcto.
Y obviamente es un poco desordenado, pero alrededor de los 2 meses empezamos a pensar en estas integraciones con ellos. Y así, hemos desarrollado algunas integraciones existentes con sistemas que seguimos ampliando activamente en función de los requisitos y necesidades de los clientes. Pero es muy interesante porque, en el mundo de las herramientas de ventas, hay un paralelo con lo que estamos haciendo y se llama Clay. No estoy seguro si alguna vez lo has usado. Oh, sí, absolutamente. Yo no lo he usado, pero muchas organizaciones de ventas sí. Básicamente, se trata de enriquecer el registro de un prospecto con información para que, al contactarlos, no parezca tan frío como si simplemente dijéramos, hola Bob, me gustaría venderte esto. ¿Quieres agendar una llamada? Exactamente. Y de la misma manera en que Clay ingiere datos en los CRM, nosotros estamos ingresando datos en PIMS o plataformas de e-commerce, correcto. Así que ese es realmente el paralelo claro. Y podemos tener este playbook que podemos seguir en cuanto a cómo pensar qué integraciones priorizar, cuáles construir primero. Obviamente creo que es una función de lo que nuestros clientes necesitan y lo que están pidiendo, junto con la complejidad de esa integración. Y por supuesto, algunos PIMS son más fáciles de integrar que otros. No voy a dar nombres, pero así es como lo hemos estado pensando internamente. ¿Y qué te parece la mayoría de tus socios de diseño actuales, así como los clientes, los primeros clientes? Porque obviamente son completamente nuevos, pero están encontrando grandes éxitos en categorías específicas de retail, en verticales de retail. Están encontrando éxitos específicos en la distribución mayorista B2B. Y en segundo lugar, están encontrando algunos éxitos en ciertos tamaños de clientes que una vez que alcanzan un punto de inflexión, tal vez estaban bien haciendo las cosas manualmente cuando tenían 100 SKUs, pero una vez que llegaron a más de 1000 SKUs, de repente se volvió completamente insostenible seguir haciendo eso manualmente. Están encontrando segmentos de mercado específicos que funcionan mejor y catalizadores o puntos de inflexión concretos que hayan identificado en los que digan, oye, una vez que un comerciante alcanza esta escala en algún punto de su negocio, eso crea un punto de inflexión natural para que quiera acercarse a un proveedor de plataformas como nosotros. Sí, y creo que el punto de inflexión natural que hemos visto ha sido alrededor de los 10.000 SKUs o más, porque obviamente tienes nuevos SKUs entrando constantemente. Así que eso es una nueva base rotacional. Y eso es interesante porque digamos que tienes 10.000 SKUs y tienes un cambio del 5% cada mes. Exactamente. Entonces de esos serían 500. Correcto. Así que, mientras más grande es el catálogo, mayor es el punto de dolor y, de alguna manera, más podemos ofrecer en términos de nuestro valor. Así que creo que ese ha sido el principal punto de inflexión en cuanto a industrias. Esto también es algo muy interesante y algo en lo que hemos pensado mucho en el mundo B2C y B2B. Bien, B2B, creo que ahora se presta mucha más atención a las especificaciones. Bien, atributos técnicos. Así que algo como las herramientas ha sido un canal realmente bueno para nosotros. En el sector B2C hemos visto mucho impulso con prendas de vestir, muebles y electrodomésticos. Así que los electrodomésticos son geniales porque tienen estos números de modelo y de nuevo, sabes qué tipo de características estás buscando. Cuando compras un refrigerador nuevo, quieres saber si tiene dispensador de hielo o no, la calificación energética. Y de manera similar con la ropa, reciben constantemente nuevos productos cada temporada. Y por eso es un gran esfuerzo para sus equipos de comercialización tener todo eso listo para la venta. A veces hay retrasos. Exacto. Y simplemente el equipo está tan saturado tratando de incorporar 10.000 productos en preparación para la nueva temporada y luego hay retrasos y te pierdes el inicio de la temporada. Y es como, oh, estamos perdiendo muchísimo dinero, muchísimas ventas, porque está tomando demasiado tiempo incorporar todo esto. Así que esa es realmente la propuesta de valor que hemos visto resonar con las empresas de ropa y de muebles. El tiempo de salida al mercado, es decir, desde el momento en que sabes que vas a empezar a vender estos productos. ¿Qué tan rápido podemos tenerlos todos listos y publicados para la venta? Porque esos son días adicionales de ingresos que estás generando para tus clientes. Y esa es una propuesta de valor aún mayor para ellos. Esos días adicionales de ventas que estamos capturando, más allá incluso del aspecto de ahorro de tiempo. Obviamente están muy estrechamente relacionadas, pero esos son algunos de los sectores en los que realmente nos hemos enfocado. Pero definitivamente estoy dispuesto a profundizar más en cualquier tema que te interese allí. Y como me cuesta formular esta pregunta de una manera que tenga sentido, pero lo que he encontrado históricamente es que incluso los atributos más técnicos, aunque sean atributos precisos, puede que no sean tan significativos para un comprador potencial como describirlos de una manera ligeramente diferente y contextualizada. Y te daré un ejemplo. Supongamos que vendo refrigeradores en este momento. ¿Podría saber la capacidad en litros del tamaño interno del refrigerador? ¿Podría saber la capacidad interna en litros del congelador? ¿Podría saber cuántos estantes y cajones tiene? Incluso podría saber si tiene un dispensador de bebidas.
Incluso podría saber todas las dimensiones externas, la altura, el ancho, la profundidad. Podría tener todos estos atributos técnicos sobre este producto que en realidad son precisos, pero no son descriptivos de una manera que sea significativa para los compradores. Por ejemplo, si me dijeras las dimensiones de un refrigerador, probablemente tendría que sacar una regla y tendría que visualizar eso de alguna manera. Y tendría que medir el espacio donde va a ir mi refrigerador. Primero que nada, me aseguraría de que fuera a caber, pero en segundo lugar, necesitaría saber si esto se considera un refrigerador pequeño, mediano o grande. O podría necesitar, tal vez no sepa, oye, esto es adecuado para un hogar de 2 personas, o esto es adecuado para un hogar promedio de 4 personas. Esto se considera un refrigerador de tamaño mediano que sería adecuado para una familia de 4 personas para cubrir sus necesidades de alimentos durante una semana o lo que sea. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay atributos técnicos y luego hay formas de aplicación, maneras de convertir esos datos en bruto, en algo que sea significativo para la persona que está tratando de evaluar la idoneidad o conveniencia de ese artículo en su mundo, en su vida. Y por lo tanto, hay muchas formas en las que podríamos describir eso dependiendo de cómo el comprador quiera comprar. Y he pensado en esto muchas veces antes y no creo que necesariamente haya una solución fácil para eso, aparte de cuando tenemos una capa tipo ChatGPT sobre esos datos estructurados realmente precisos. Y si pudiera consultarlo, podría decirle a una interfaz de chat en un sitio web, por ejemplo, si tuviera a mi agente de ChatGPT conmigo durante la experiencia de compra, o si le hiciera preguntas a ChatGPT antes de ir al sitio web, o si el sitio web generara un agente en mi nombre que actuara como un conserje al que pudiera hacerle preguntas. Estoy en una página de producto y quiero poder preguntarle al agente generado que está asignado a mi sesión de compra. Quiero poder preguntar, ¿esto se considera un refrigerador grande? ¿Esto se considera un refrigerador mediano? ¿Sería adecuado para una familia de 2 personas? Somos solo mi esposa y yo y nuestros 2 perros. ¿Esto normalmente se consideraría adecuado para una familia de mi tamaño, de mi tipo? Y entonces puedo tener una conversación sobre eso. Y sabiendo lo que sabe de todo Internet, de las discusiones que se han tenido sobre este tema en Reddit, en muchos otros lugares, en X y en todas partes, entonces puede ayudarme a tomar una decisión de compra de una manera muy contextual y matizada. ¿Qué piensas? Sí, y acabas de mencionar exactamente lo que iba a decir, que es que una de las fuentes de información realmente valiosas en las que podemos competir son las reseñas. ¿Qué dice la gente sobre este producto en línea, verdad? Puede ser en Reddit, puede ser en X, puede ser directamente en la sección de reseñas. Y así es como tomo estas decisiones de compra. Yo, por ejemplo, reviso todas las reseñas y veo, sí, esto es perfecto para mí. Y menciona Gigs y Reset. Y pienso, yo tengo el mismo caso de uso o también tengo un perro. Y sea lo que sea que estés pensando o buscando maneras de, ya sabes, relacionarte o conectar con otros usuarios. Y como humanos, obviamente somos seres muy sociales y la prueba social es una de las mejores formas de mejorar la conversión de cualquier producto, ¿verdad? Y eso también lo notamos en Uber, ¿verdad? Si tienes las calificaciones, las reseñas y las estrellas y todo eso, eso importa más que casi cualquier otra cosa. Así que tratar de incorporar lo que los usuarios dicen sobre este producto, cuáles son los puntos clave y tener este tipo de ciclo de retroalimentación, que es, oye, los usuarios están destacando estos casos de uso clave sobre este producto. Mostrémoslos en las páginas de producto para que, si personas similares visitan la página, sepan exactamente para qué es bueno y tal vez para qué no lo es. De manera similar, un buen ejemplo es si estás tratando de averiguar la talla de un artículo y ves una tabla de tallas y no sabes tus propias medidas, piensas, no lo sé. Pero luego tal vez ves, oye, esto me queda grande. Deberías comprar la talla mediana y así de grande. Entonces piensas, ok, soy una persona pequeña y debería comprar una mediana, ¿verdad? Y eso me resulta mucho más útil que ver un gráfico de una tabla de tallas, que de nuevo, es solo una imagen y alguien tiene que hacer clic en ella, verla, interpretarla y procesarla. Un agente de IA probablemente ni siquiera podrá ver eso. Entonces, ¿cómo tomamos toda esa información estructurada y no estructurada, la ponemos de manera estructurada y además la presentamos de una forma que conecte con los posibles clientes que están tratando de tomar decisiones de compra, ¿verdad? Ahora mismo hay tanta fricción para encontrar la información que necesitas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta fricción? Simplemente porque se necesita mucho trabajo manual para que sea un proceso sin fricción. Y ahora, con la IA, podemos hacer muchas de estas cosas y hacer que todo el proceso de compra sea mucho más fluido, dándoles a los usuarios toda la información que necesitan para tomar esas decisiones. Así que ese es realmente el principal problema que estamos tratando de resolver y eliminar también con nuestra solución. Sí. Y supongo que incluso el conocimiento general de Internet empieza a entrar en juego aquí. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del refrigerador.
Si el consenso general en Internet es que, por ejemplo, una familia de 4 personas necesitaría un refrigerador de 400 litros o algo así, en promedio, un refrigerador de 200 a 400 litros es común. 100 litros por persona es lo habitual para el uso doméstico, ¿cierto? Para uso doméstico, obviamente, para una cocina comercial es totalmente diferente. Y eso también es parte de la sutileza, ¿verdad? Decir, ok, ¿dónde vas a usar esto? E incluso que la gente haga preguntas aclaratorias y diga, está bien, quieres usar esto aquí, pero ¿es para uso doméstico o para uso comercial? Si es para uso doméstico, ¿para cuántas personas? Bien, perfecto. Según Internet o según la mayoría de las investigaciones, vas a necesitar un refrigerador que tenga como mínimo 100 litros por persona en el hogar para poder almacenar suficiente comida para la familia durante una semana o el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Porque la mayoría de las personas hace la compra semanal o algo por el estilo, ¿cierto? Y entonces parece que vamos a llegar a un punto en el que ni siquiera ChatGPT hace eso. Bueno, a veces al final de una respuesta dice, ¿te gustaría que estructure estos datos de otra manera o quieres que busque más información sobre esto? Pero no necesariamente lo dice antes de darte una respuesta. No te hace preguntas aclaratorias antes de darte una respuesta inicial, te da una respuesta. Luego dice, ¿te gustaría información adicional sobre esto? Y siento que la siguiente capa de esto o la próxima etapa serán agentes que actúen más como asistentes de ventas dentro de las tiendas físicas hoy en día. Y ya he usado este ejemplo antes en el podcast. Si entro a una joyería y me acerco al mostrador, el vendedor no simplemente pone 20 cosas sobre el mostrador, va a hacerme como 10 preguntas para calificarme y luego toma 1, 2 o 3 artículos del mostrador que encajan más o menos con lo que cree que sería adecuado según las preguntas y las respuestas que le di a lo que me preguntó. Y siento que quizás esa sea la próxima iteración de la IA agente, la capacidad de la gente para hacer preguntas muy inteligentes porque hoy en día es más un motor de respuestas. Es decir, yo hago una pregunta y me da una respuesta. Exacto, exacto. Siento que todavía tenemos trabajo por hacer en ese aspecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que definitivamente ese será el siguiente paso, que es entender la intención y las preferencias del usuario antes de hacer sugerencias. Pero si pienso a 5 años en el futuro, va a ser así o ya sabrá todo sobre ti. Exacto. Es como tu asistente personal de compras, personalísimo. Sabe que tienes una familia, un tenedor, sabe exactamente dónde vives, dónde está tu casa, basándose en tus otras búsquedas. Es como una personalización a una escala que nunca antes habíamos visto, donde casi se siente como una experiencia inquietante, como de ¿cómo supiste eso? Y probablemente ya tiene información sobre quién eres, dónde creciste y sabe cómo recomendarte productos en consecuencia. Y por eso creo que ese es el estado final al que va a llegar el mundo. Así que la pregunta es, cuando lleguemos a ese punto, ¿cómo te aseguras de que tus productos sean los que se muestran? Exacto. Así que la personalización a esa escala, ya sea que esté integrada en ChatGPT o que sea un asistente de compras independiente, o como dices, que sea algo agnóstico respecto a diferentes minoristas o marcas, veremos cómo se desarrolla eso. Pero creo que sabemos que queremos ser parte de la capa de datos que resuelve esa transferencia de información desde todo lo que se sabe sobre un producto y asegurándonos de que realmente se le muestre a las personas que están buscando esos productos. Sí, creo que eso va a ser un elemento de fidelización hacia minoristas específicos. Va a aportar un elemento de fidelización hacia plataformas agénticas específicas como ChatGPT, porque yo he redirigido todas mis consultas del navegador a ChatGPT con una aplicación. Así que uso Brave y redirige todas mis... No he usado Google, no he hecho una búsqueda en Google y no recuerdo la última vez que hice una búsqueda en Google. Ahora todas mis consultas van a ChatGPT, pero como resultado de eso y al saber qué consultas me gustan, con cuáles interactúo y cuáles refino, empieza a saber mucho sobre mí y me resisto a cambiar por completo a otra plataforma agéntica o a otro motor de respuestas hoy en día, porque entonces cualquier sistema nuevo tendría que aprender mucho sobre mí antes de poder empezar realmente a personalizar esas respuestas. Así que estoy de acuerdo contigo. Creo que cuanto más sepa un sistema sobre nosotros, porque si conoce nuestro historial de compras y puede contextualizar ese historial diciendo, ok, cuando compra un par de zapatos, no compra el par más caro, pero tampoco compra el más barato. Así que tiende a comprar el tipo de zapato de gama media con un precio promedio de $200 o lo que sea. Le gustan estas 3 marcas principales, lo que me dice esto sobre él, porque compra estas 3 marcas, eso me dice mucho más sobre él o ella, y entonces puede empezar a hacer inferencias realmente inteligentes sobre nosotros que la sabiduría estándar de la personalización de las masas nunca podría hacer. 100%. Y eso ya lo hemos visto en Uber, por ejemplo, donde obviamente estás conectado y probablemente lo hayas visto y te preguntas, ¿cómo lo supiste? Quiero escribir para ti ahora mismo. Está bien. Qué curioso.
Toda esta inteligencia que está funcionando y sabe que los martes tienes antojo de comida asiática y aquí está la que más te gusta, o la gente que disfruta esto también suele disfrutar esto otro. Por eso también te va a gustar. Exacto. Y por eso es tan interesante, porque hemos visto que eso funciona a la escala de Uber o, digamos, Instagram en cuanto a los algoritmos de recomendación. Pero imagina, ya sabes, algoritmos de recomendación globales que sabrán todo sobre ti, no solo en el contexto de lo que has pedido en Uber o lo que has visto en Instagram, sino en realidad todo lo que has comprado alguna vez y todo lo que seguirás comprando, y cómo eso evoluciona y se mantiene actualizado con el tiempo. Así que es interesante pensar en ese estado futuro del mundo, en cuán pronto llegaremos allí y cuáles son los obstáculos en el camino. Exacto. Creo que hay mucha infraestructura que debe construirse para poder respaldar ese tipo de futuro. Ya sea la capa de transacciones, que sería, está bien, dije que sí, ahora realiza esa transacción, muéstrame los detalles del envío y dime cuándo llegará a mi casa. O si es la capa informativa, que es en la que estamos involucrados. Exacto. ¿Y cuál es toda la información sobre esos productos? Si se trata de la capa logística, ¿cómo hacemos realmente para que esos productos sean entregados? Sin importar dónde los compres. Así que es realmente interesante, y creo que probablemente surgirán actores muy grandes en cada una de estas áreas. Pero sí, de nuevo, es interesante proyectar siempre hacia adelante para imaginar cómo podría ser el futuro. Y luego, ¿qué necesitamos hacer hoy para que eso se haga realidad? Me encanta, me encanta. ¿Y hay algo que aún no hagan en la plataforma que sus clientes estén pidiendo y que digan, sí, hoy no lo hacemos, pero denos 6 meses y estaremos haciendo eso o estas dos cosas adicionales? ¿O hay alguna otra brecha en el mercado que ya hayan identificado y digan, sí, eso hoy no lo hacemos? Está en nuestro radar y en algún momento de los próximos 6, 12 o 18 meses vamos a cubrir esa brecha porque creemos que es una oportunidad de mercado demasiado buena para dejarla pasar. Sí, creo que lo principal que siempre nos han preguntado es, ¿cómo sabes qué tan bueno es? ¿Cómo sabes la precisión? Y obviamente, al entrar en esto, nosotros también teníamos esas preguntas, ¿qué tan bueno es? Y muchos de nuestros clientes tienen esas preguntas. Entonces, ¿cómo les das la tranquilidad y la confianza de que, oye, esta IA no va a alucinar? Cuando salió ChatGPT 3, todos decían que siempre estaba alucinando. Y obviamente eso desanima un poco la confianza o la adopción de estos modelos de IA. Y claramente han mejorado mucho, han dado saltos importantes en lo buenos que son hoy en comparación con cuando se lanzaron por primera vez. Y la apuesta es que va a seguir mejorando con el tiempo. Pero, ¿cómo le das a la gente la confianza de que se puede confiar en los modelos? Y mucho de eso consiste en crear los controles adecuados en torno a de dónde se obtiene la información, cómo y si realmente es el contexto correcto. Exacto. Este es un nuevo término que está surgiendo. No es ingeniería de prompts, sino ingeniería de contexto. Ese es un concepto realmente interesante. Dar a los modelos el mismo contexto que tiene un humano para tomar esas decisiones. ¿Cómo se realiza la validación a gran escala? Exacto. ¿Cómo te aseguras como humano de entrar y hacer una verificación manual de los datos? ¿Cómo puedes incluso hacer que ese proceso sea tal que una IA revise el trabajo de la primera IA? Y estas son las cosas en las que realmente hemos estado invirtiendo y empezando a definir y construir. Dar a las personas la confianza para decir, ok, porque si no automatizas completamente el proceso, realmente no es tan valioso si un humano todavía tiene que entrar y hacer todos estos ajustes. Y a veces es incluso más difícil identificar esos problemas que hacerlo desde el principio. Así que realmente queremos apostar a que los modelos mejoren y también a tener sistemas alrededor de los modelos para asegurarnos de que estén diseñados específicamente para este caso de uso y que los usuarios puedan confiar en los datos que salen de nuestro sistema o de cualquier sistema. Y supongo que al menos que el sistema pueda identificar por sí mismo cuándo debería intervenir un humano. Por ejemplo, obviamente si dice, mira, no voy a inventar nada, pero realmente no puedo encontrar nada significativo o útil para asignar a este producto. Así que lo voy a marcar para que intervenga manualmente un ser humano. Creo que ser lo suficientemente autoconsciente, por así decirlo, para poder reconocer cuándo está bien, genial. No voy a poner aquí un dato solo porque se parece. Nuestro nivel objetivo de precisión tiene que ser lo suficientemente alto o la barrera de entrada para que un dato sea ingresado en la base de datos por la máquina tiene que ser suficientemente alta. En otras palabras, tiene que tener un filtro de calidad muy alto, exacto. Y básicamente, de lo contrario, simplemente decir, mira, ni siquiera vamos a intentar esto porque es poco probable que estemos lo suficientemente cerca para que sea preciso. Así que devolvamos esto a la persona que maneja la máquina y eso parece ser una red de seguridad realmente importante como parte del sistema. Exactamente. Y si le asignas una tarea de prueba a un humano, probablemente volvería y diría, no estoy seguro de esto. ¿Puedes proporcionar más contexto? Los LMS, como mencionas, no hacen eso hoy en día, pero creo que lo harán y podemos habilitar parte de eso, como mencionas. Exacto. Recopilar los requisitos y las aclaraciones antes de ejecutar.
Así que creo que definitivamente es un tema interesante para que exploremos como parte de toda esta validación y mejora de la precisión a lo largo del tiempo que vamos a seguir viendo. Pero sí, es muy interesante lo que mencionas. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo cobran ustedes por su plataforma? ¿Se basa en la cantidad de SKUs enriquecidos? ¿Se basa en el tamaño del catálogo total que estamos tratando de mantener? ¿Se basa en la cantidad de resultados que queremos enviar según cómo se segmenten y distribuyan, por así decirlo? ¿O es una plataforma modular en la que pago por diferentes módulos que hacen cosas distintas? ¿Cómo estructuran la forma en que fijan el precio de su plataforma? Sí, cobramos una tarifa mensual fija basada en el tamaño total de tu catálogo. Así que, según tus rangos, si tienes entre 10 y 50.000 SKUs versus más de 100.000 SKUs, exacto, habría un precio mensual escalonado que va de la mano con eso. Y luego, obviamente, se ajusta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la complejidad de tu sistema de atributos o de los requisitos específicos que necesites. Pero sí creo que hemos pensado en el valor en términos de que agiliza el trabajo de tu equipo y la calidad de la información es mucho mejor. Así que idealmente eso genera incrementalmente muchas más ventas. Y así es como hemos pensado en la forma de fijar nuestros precios. Y creo que eso ha estado resonando bastante fuerte con algunos de nuestros clientes hoy en día. Sí, supongo que en algún momento pondrán los precios en su sitio web, porque no logro encontrarlos a menos que simplemente sea un idiota. Ah, y dos cosas que deberían corregir en su sitio web. En el pie de página todavía dice 2024, no 2025, y dice Angler Technologies, no Anglera. Así que ahí lo tienes, un par de consejos gratuitos sobre tu sitio web. Genial. Así que supongo que en algún momento, cuando sientan que están en un lugar bastante sostenible desde la perspectiva de precios y puedan predecir qué precios tienen sentido para ustedes como empresa para ser sostenibles, entonces podrán publicar eso en el sitio web. ¿Es correcto? Exactamente. Y creo que la fijación de precios para la IA nunca se ha hecho antes y todos están tratando de descifrarlo. ¿Cómo percibe la gente el valor de las soluciones de IA y cómo deberíamos fijarles el precio? Obviamente tenemos nuestro propio costo para ejecutar los modelos subyacentes, así que creo que hay muchas incógnitas en este momento. Así que estamos tratando de entender y navegar eso en función de lo que el mercado nos dice en cuanto a la disposición a pagar. Y creo que una vez que afinemos eso cada vez más, podremos avanzar, publicar los precios de TARS en nuestro sitio web y asegurarnos de que sean razonables para todos los involucrados y también transparentes. Creo que eso es algo en lo que estamos trabajando para lograrlo lo antes posible. Me encanta. Y si alguien quiere contactarte y hablar contigo sobre todo lo relacionado con el enriquecimiento de datos de productos impulsado por IA, pondré un enlace a tu perfil de LinkedIn en las notas del programa, así como un enlace al sitio web. Pero aparte de eso, ¿cómo prefieres que la gente se ponga en contacto contigo? Sí, puedes enviarme un correo directamente a mi nombre, ameohenglera.com, o puedes entrar a nuestro sitio web y reservar 15 minutos conmigo si te interesa conversar y aprender más. Me alegra hablar de esto, como probablemente puedes notar. Así que sí, si estás pensando en esto o si te has encontrado o enfrentado desafíos similares, nos encantaría saber de ti. Nos encantaría tener una charla. Sí, siéntete libre de reservar un horario o simplemente contactarme directamente. Me encanta. ¿Y considerarías que el producto ya está completamente fuera de la fase beta? Está en producción, los clientes realmente lo están usando. ¿Siguen en esa fase de socios de diseño o ya tienen comercialmente al menos un producto a nivel B1 que los clientes pueden consumir hoy en día? Sí, definitivamente está listo para usarse y tenemos varios clientes que lo utilizan a diario y sigue escalando a medida que lo implementamos para más clientes y estos continúan desarrollando casos de uso adicionales sobre los flujos de trabajo existentes que hemos configurado para ellos. Y sí, avísame si te interesa probarlo o echar un vistazo a lo que somos capaces de hacer hoy en día. Y obviamente, siempre nos encantaría conversar más sobre hacia dónde va esto y cómo va a seguir evolucionando y creciendo con el tiempo, porque claro, venimos de estos entornos técnicos de ISE, donde siempre se trata de construir hacia el futuro. Exacto. Trabaja con tus clientes, averigua cuáles son sus necesidades y sigue avanzando en esa dirección. Así que sí, siempre estamos abiertos a recibir más comentarios de los clientes. Creo que eso siempre es importante para nosotros. Totalmente, no podría estar más de acuerdo. ¿Y están construyendo? Puede que aún no sepan la respuesta a esto, pero igual lo voy a preguntar. Su visión es que quieren hacer crecer esto lo más rápido posible y luego tal vez venderlo a una empresa tecnológica mucho más grande o a alguien que quiera integrarlo en su otra plataforma SaaS, como su PIM, su plataforma de comercio o lo que sea. O tienen la visión de querer salir a bolsa. Sé que esto es pensar varios pasos adelante, pero algunos fundadores cuando empiezan a construir algo ya tienen claro, no, voy a construir esto durante 2 años y luego voy a posicionarnos para que nos adquiera alguien mucho más grande, con muchos más recursos, algo así. ¿Has pensado tan a futuro o todavía es demasiado pronto para que sepas lo que te depara el futuro?
Sí, creo que lo vemos como un viaje de 10 años y hay muchísima oportunidad en cuanto a aplicar la inteligencia artificial a este sector. Exacto. Y creo que mucha gente no lo está mirando o van a empezar a mirarlo demasiado tarde. Así que estamos tratando de crecer lo más rápido posible y de captar la mayor cantidad de oportunidades fáciles que existen, así como los flujos de trabajo que se pueden agilizar, automatizar y acelerar, y el valor que se puede crear en este tipo de industria. Así que nuestro objetivo es seguir aprendiendo y descubriendo cosas basándonos en los clientes actuales y en lo que nos dice el mercado y continuar expandiendo nuestras ofertas principales y crear este tipo de startup de software compuesto que comienza resolviendo un problema específico y luego, dentro de 2 años, estaremos resolviendo 5 problemas y dentro de 10 años estaremos resolviendo 100 problemas diferentes. Así es como lo estamos abordando y obviamente veremos cómo se desarrolla eso en el futuro. Me encanta. Me encanta absolutamente. ¿Está usted completamente autofinanciado o ha tenido alguna inversión en la empresa hasta ahora? Así que pasamos por Y Combinator y eso es. Y esa fue nuestra especie de ronda de capital semilla que recaudamos, ¿no? También obtuvimos nuestra ronda de financiación inicial de algunas grandes empresas y socios ángeles estratégicos. Sí, Impresionante, impresionante. Escucha, esta ha sido una conversación fantástica. He aprendido muchísimo. Ha sido súper divertido para mí. Y aquí nos adentramos en varios temas diferentes para explorar qué es el producto, cómo funciona y cuál es tu visión para el futuro. Y he aprendido muchísimo y realmente aprecio tu tiempo. Ahora, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, me toca cambiar los papeles, pasarte el micrófono y dejar que me hagas una pregunta, la que quieras. Puede ser personal o profesional. Así que, señor Aim Agarwal de Anga, ¿cuál es su pregunta para mí hoy? sí, tengo un montón de preguntas. Estoy tratando de elegir la que creo que es más relevante y más útil. Diría que la principal, la que siempre nos hacen y que quiero preguntarte, está relacionada con el enriquecimiento de la información de producto, que siempre ha sido un problema difícil de resolver. Mucha gente lo ha intentado y ha fracasado, ¿verdad? Y nosotros pensamos que podríamos ser quienes lo resuelvan. Pero me gustaría saber, según tu experiencia, ¿cuál es el principal desafío? ¿Por qué crees que las soluciones en el pasado han fallado? ¿Y crees que ahora, con los LLMs, podríamos ser capaces de resolver este problema de una vez por todas? Sin embargo, las otras plataformas en este ámbito o que intentan hacer cosas similares y algunas de ellas tienen 3, 4, 5, hasta 10 años en algunos casos, la mayoría intentó adoptar un enfoque basado en reglas para lo que hacen, basado en aprendizaje automático. Y bien, aquí están las reglas, aquí están los límites y esto es lo que intentamos hacer, casi como un... La mayoría de estos sistemas utilizan algún tipo de modelo de sí entonces, ¿verdad? Casi siempre. Y ya sea visión artificial, aprendizaje automático o cualquier que sean los datos de entrada, estamos intentando, lo comparo casi como en los viejos tiempos del OCR, así es como veo y comparo las cosas. No es tan antiguo como los días del OCR, pero sigue siendo un sistema basado en reglas y desafortunadamente eso no deja tanto espacio para la lógica difusa como nos permiten los LLM. Y puedo subir, y ya he usado este ejemplo antes en el podcast también, recientemente estaba tratando de comprar una moto de cross. Al final terminé comprando una KTM, pero cuando estaba buscando motos había bastantes en Facebook Marketplace que no tenían el año. Así que decía la marca y el modelo y mencionaba las características o lo que fuera, pero no decía el año. Así que podría tomar una imagen, descargarla a mi escritorio, subirla a ChatGPT y decirle, dime qué motocicleta es esta y nada más. Y lo haría. Así que basándose en la imagen, diría que parece ser esta. Parece que es de esta marca, modelo y año. Ah, y por cierto, tiene esta pieza que ha sido mejorada porque tiene un asiento diferente o lo que sea que tenga. Así que parece que es esta, pero hay algunas otras pequeñas características únicas que quizás nos indiquen que esto cae dentro de un rango de 3 años o algo así. Ahora, lo grandioso de eso es que requiere pensamiento multimodal o capacidades multimodales. Hoy puedo subir un PDF de 100 páginas a ChatGPT y puedo pedirle que me dé un resumen y me dará un resumen de 2 párrafos. Puedo pedirle que amplíe el resumen. Puedo pedirle que encuentre una información específica en ese documento. Mientras que históricamente habría tenido que abrir ese PDF en algo como Adobe Reader, hacer un control F, intentar encontrar esa palabra clave y luego tratar de interpretarlo yo mismo. Mientras que ChatGPT puede hacer ese análisis multimodal al instante, incluyendo las imágenes incrustadas. Puede leer e interpretar las imágenes incrustadas y sacar conclusiones razonables de esas imágenes y presentármelas de una manera significativa usando el idioma inglés, español o cualquier otro que yo quiera.
Puedo subir porque ahora vivo en México y mi español es intermedio, pero hay ciertos empaques que tienen una lista larga de ingredientes o una receta o algunas instrucciones o algo por el estilo. Así que le tomo una foto con mi teléfono, la subo a ChatGPT y simplemente no quiero tener que pensar en ello, solo le digo, ¿puedes traducir esto al inglés para mí? Así que puedo tomar una imagen en español o un contrato que sea una imagen incrustada en un PDF. Y históricamente, si quería intentar convertir una cadena larga de texto que estaba en un idioma extranjero al inglés, habría tenido que hacerlo de otra manera. Tendría que estar en texto plano para empezar, para que pudiera copiarlo y pegarlo. Incluso en los primeros días de ChatGPT, habría necesitado algo que pudiera copiar y pegar desde el español para que luego pudiera traducirlo de texto a texto. Pero ahora puedo darle cualquier formato de datos y extraer algo significativo de ellos según la estructura que busco en términos de resultado. Y creo que para mí ese es el mayor factor diferenciador en la nueva versión de la IA, la próxima generación de IA, la multi. Creo que la gente subestima el poder solo de la parte multimodal. Para mí, eso es lo que ha elevado esta tecnología por encima de todas las versiones anteriores. Es curioso, hace 15 años nos impresionaba si podía etiquetar hot dog o no hot dog, ¿te acuerdas? Sí, Ahora, ¿qué es donde estamos en este momento? Hay autos autónomos en las calles, sí. Es tan interesante y emocionante pensar en dónde estamos ahora. Proyectar eso hacia el futuro es simplemente una locura. Pienso en dónde estaremos y cuáles serán las capacidades. Exacto. Se trata más bien de cómo las usamos entonces para a nuestro favor. sí. Y creo que todos seguimos tratando de averiguar incluso cómo podemos aplicar completamente la tecnología existente de nuevas maneras. Porque constantemente, todos los días, me sorprende lo que ChatGPT puede hacer por mí. Todavía me asombra. Aún me sigue sorprendiendo. Lo comparo. Eres demasiado joven. Pero yo recuerdo los primeros días de Google. Recuerdo cuando Google salió por primera vez y recuerdo cómo fue, oh por Dios, de repente Internet se volvió útil. Fue como que no tenías que ser un genio para usar Internet. Puedes encontrar información en todas partes gracias a esta increíble tecnología. Y había motores de búsqueda que obviamente existían antes, pero era tan superior que ni siquiera considerarías lo que vino antes como un motor de búsqueda, porque Google era mucho mejor. Y siento que esta tecnología es tan superior que prácticamente deja obsoleto todo lo que existía antes de la noche a la mañana. Así que es bastante impresionante. Inteligencia en una caja. Sí, una caja negra desafortunadamente a veces. Escucha, esta ha sido una conversación realmente interesante. Sin duda ha estimulado muchas ideas de mi parte. Espero que lo hayas disfrutado y no puedo esperar para volver a hablar pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Definitivamente. Y gracias por invitarme y por la excelente conversación y las preguntas tan interesantes. ¿Eres un comerciante B2B o D2C de comercio electrónico? Entonces visita greenwoodconsulting.net para saber cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.